Buen día a otro tutorial acerca de Matemáticas 1 y en este tutorial vamos a hablar acerca de la factorización. ¿En qué consiste este método de factorización? Vamos a ver cuatro casos de factorización. En el primer caso vamos a ver lo que es el factor común. ¿Qué es el factor común? No es otra cosa que cantidades o en números o letras que se encuentren tanto en el polinomio, ¿verdad? En forma semejante en el polinomio. Tenemos este caso, ¿verdad? Tenemos AX y AY. ¿Cuál sería el factor común? Bueno, vamos a determinarlo, lo que esté tanto en el primer término como esté en el segundo término. Si se dan cuenta, los términos que se encuentran semejantes en ambos términos es la letra A. Entonces el factor común va a ser A. Entonces vamos a abrir un paréntesis. Y los que no son términos solo los copiamos, X más Y. Entonces, ¿qué fue lo que sacamos aquí? El factor común. El factor común de este polinomio. ¿Qué pasa? Si hacemos esta multiplicación A por X, me va a quedar AX, más por más, me va a quedar más A por Y, me va a quedar AY. Esto nos va a quedar lo mismo acá. Entonces, lo único que hicimos fue sacar el factor común para simplificar esta función. Se dan cuenta, esto lo vimos cuando son letras. ¿Qué pasa cuando son números? Bueno, tenemos este caso, número. ¿Cuál sería el factor común de esta función, de este polinomio? Bueno, como es en este caso números, si se fijan, 6 no está en 3, pero 3 sí puede estar en 6, ¿verdad? Entonces, si sacamos el factor común, 3, aquí, ¿cómo quedaría? X más, entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé 6. Entonces, si se fijan, si ponemos 2, hacemos la multiplicación 3 por X, 3X, más por más da más, 3 por 2, 6. ¿Ok? Esto me dio igual a esto. Entonces, la respuesta de este ejercicio es esta, ¿verdad? Encontramos el factor común, que es 3. El factor común de esta función es 3. O sea, es la forma de buscar los valores que se encuentran tanto en el primer término como en el segundo término. Bueno, ahora vamos a ver el segundo caso, que es diferencia de cuadrados. ¿En qué consiste la diferencia de cuadrados? Nos vamos aquí hay fórmulas para determinar diferencia de cuadrados. ¿Cuál es la diferencia? En que esta es una factorización, y si recuerden, el producto notable es la misma fórmula, nada más que inversa. X más Y por X menos Y es igual a X cuadrado. Esto lo vimos en el primer parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente estos ejercicios de diferencia de cuadrado es el opuesto del producto notable. Nosotros nos daban esto y teníamos que llegar a esto. Ahora nos dan esto, tenemos que llegar a esta situación. Entonces prácticamente la factorización es el contrario de los productos notables. Esa sería como quien dice, la diferencia entre factorización y producto notable. En producto notable de una multiplicación llegamos a una suma y resta. En una factorización llegamos de una suma y resta a una multiplicación. Bueno, entonces tenemos nuestro primer ejercicio, que sería 25 r cuadrado menos, vamos a buscar otro número, vamos a ponerle y cuadrado. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Primero tenemos que buscar este ejercicio para que esté de la forma x cuadrado menos y cuadrado. Si se fijan, aquí tendríamos que sacarle raíz a ambos términos para poder encontrar esta forma. Porque nos interesa dejarlo en esta forma. Entonces, como me quedaría raíz de 25, me quedaría 5r, ¿verdad? Y a esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué sucede? Si hacemos la potenciación, me va a quedar todo igual que el que está aquí arriba. Menos 49, raíz de 49 es 7. Entonces ponemos y
y lo vamos a elevar al cuadrado. Recuerden, es una diferencia de cuadrados, tiene que ir elevado al cuadrado. ¿Por qué? Si hacemos la potenciación 7 al cuadrado, 49. Y al cuadrado, y cuadrado. Entonces me va a quedar lo mismo que tenemos aquí arriba. Como les dije, solo es de sacar la raíz cuadrada a los términos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, ya tenemos la fórmula. La fórmula va a ser x más y por x menos y. O sea, el primer término más el segundo término. Y el primer término menos el segundo término. Entonces me va a quedar el primer término, que va a ser 5r más, porque dice la fórmula más, 7y. Por, ahora, el primer término, que es 5r, menos el segundo término, que es 7y. ¿Okay? Esta sería la respuesta del ejercicio. Okay, como les dije anteriormente, tenemos primero que buscarlo de la forma x cuadrado menos y cuadrado. En esta forma todavía no se puede hacer la fórmula de producto, ¿no? de factorización de diferencia cuadrada. Entonces, ¿qué se hace? Sacamos la raíz cuadrada de 25, la raíz cuadrada de 49 y elevamos al cuadrado todo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Me va a quedar 5 por r al cuadrado, acá va a ser igual 5 al cuadrado 25. R al cuadrado, R cuadrado, menos 7 al cuadrado, 49, y Y al cuadrado, Y cuadrado. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es diferencia de cubos. Si se fijan, la fórmula es x al cubo. Tenemos que dejarlo de la forma x al cubo menos y al cubo es igual a x menos y por x cuadrado más xy por y al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Este le vamos a llamar el primer término y a este le vamos a llamar el segundo término. Entonces esto prácticamente es igual a la resta del primer término menos el segundo término. Ok, multiplicado por el primer término al cuadrado o más el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ok, tenemos un ejemplo. 8a al cubo menos 27. Ok, para realizar este tipo de ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es dejarlo de la forma x al cubo menos y al cubo. Ok, ¿cómo realizamos esta o cómo ponemos esta forma? Sacándole la raíz cúbica a ambos términos. Ok, raíz cúbica de 8 es 2 y raíz cúbica de a al cubo es a. Ok, menos raíz cúbica de 27 es 3. Pero como dice la fórmula de que tenemos que dejar los elevados al cubo, los elevamos al cubo. A modo de que cuando hagamos la operación de la potencia nos quede igual que arriba, ¿verdad? 2 al cubo es 8, a al cubo es a al cubo. 3 al cubo es igual a 27. Una vez que nosotros ya hicimos que nuestra operación quedara como esta parte de la fórmula, solo aplicamos la segunda parte, ¿verdad? Que nos dice que va a quedar el primer término menos el segundo término. ¿Ok? Como dice la fórmula, el primer término menos el segundo término. A todo eso lo vamos a multiplicar por el primer término al cuadrado más el primer término por el segundo término. ¿Ok? ¿Qué sigue en la fórmula? Una suma más el segundo término al cuadrado, que en este caso es 3 al cuadrado. Ok, ya tenemos aplicada la fórmula con nuestro ejercicio. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Este simplemente lo vamos a bajar y vamos a realizar todas las potencias, multiplicaciones que hay aquí. 2 al cuadrado es 4. A al cuadrado es a cuadrado. Más 2a por 3 me va a quedar 6a. 3 por 2, 6a. Más 3 al cuadrado, aquí me va a quedar 9. ¿Ok?
Entonces, esta sería la forma de factorizar una diferencia de cubos. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta del ejercicio, tomando en cuenta la fórmula que tenemos de diferencia de cubos. Bueno, ahora seguiremos con lo que es suma de cubos. La fórmula de suma de cubos es esta que tenemos aquí. Si se dan cuenta, es parecida a la diferencia de cubos. La única diferencia es que en vez de menos va a ser más aquí, y en vez de más aquí va a ser un menos. Pero de ahí la fórmula es exactamente igual, a diferencia de esos dos signos, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta de que este es el primer término y este es el segundo término. Entonces esto sería igual a la suma del primer término más el segundo término por el primer término al cuadrado más la multiplicación del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Siempre nos vamos a basar con que este es el primer término y este es el segundo, ¿verdad? Tenemos un ejercicio. Tenemos 125a al cubo más 1. Esto se va a resolver de la misma forma que la diferencia de cubos. Recuerden que primero tenemos que llegar a la forma x al cubo más y al cubo. Como una suma, ¿verdad? Que hay una suma, entonces va a ser con esta fórmula que es de suma. Para resolverlo, recuerden que tenemos que llegar primero a esta forma. ¿Y cómo llegamos? Sacándole raíz cúbica a los dos términos. Raíz cúbica de 125 es 5. Raíz cúbica de a al cubo es a. Más raíz cúbica de 1 es 1. Entonces los vamos a elevar al cubo. Porque si los elevamos al cubo vamos a llegar a la función que teníamos, ¿verdad? 5 al cubo es 125, a al cubo es a al cubo, 1 al cubo es 1. Entonces ya llegamos a la forma x al cubo más y al cubo. Esta forma que tenemos aquí es la misma que tenemos acá. Entonces si ya llegamos a esa forma, solo aplicamos la fórmula que tenemos arriba. ¿Qué es lo que nos dice? Que vamos a aplicar el primer término más el segundo término. El primer término es 5a y el segundo término es 1. A eso le vamos a multiplicar, ¿qué es lo que dice ahí? El primer término al cuadrado, 5a al cuadrado. Menos, ¿verdad? Como dice la fórmula, menos. El primer término que es 5a por el segundo término que es 1. Más el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Es 1 y lo vamos a elevar al cuadrado. Ya tenemos nuestra fórmula aplicada de acuerdo a el ejercicio que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a realizar este lado de acá. Vamos a realizar potencias y multiplicaciones que hayan en este paréntesis de acá. Este no lo vamos a tocar, solo va a bajar 5a más 1. Y aquí sí empezamos a realizar la función. 5 al cuadrado, 25. A al cuadrado es a cuadrado, ¿verdad? Menos 5a por 1 me va a quedar 5a. Más 1 al cuadrado, 1. Entonces esta sería la respuesta del problema. Si se fijan, es casi lo mismo que resolver diferencia de cubos. Cualquier consulta o duda la tendremos en la clase.